bueno que está con nosotros, qué bueno que ha apartado de su tiempo en este fin de semana. Un fin de semana como todos especial. Especial porque llega a la comodidad de su hogar o donde usted se encuentre la consulta que usted programó con anticipación durante toda la semana y el fin de semana. El día sábado como domingo, usted la recibe desde Aquí con mi Médico. Una plataforma que está disponible para usted para recibir toda la información en salud, la mejor orientación, consejos que le van a ayudar a usted en esta mañana a dar un giro completo en lo que es la condición de salud que pueda estar teniendo. Somos una plataforma que tiene diversidad de formas de estar enlazadas. Tenemos desde la cabina de HRN, donde se origina la potente señal de este consultorio, usted puede escucharnos a través de la radio HRN. De igual manera, puede vernos y escucharnos a través de TSI, a través del app de Televicentro, a través de las diferentes plataformas en redes sociales que de manera simultánea están llevando esta transmisión. Hablo del Facebook Live, tanto de HRN, TSI y de Aquí con mi Médico. Y de igual manera, a través de nuestra plataforma de YouTube como Dr. Videa Channel. Miren cuántas formas hay para estar conectados con este programa de salud que lo va a orientar como lo hace fin de semana tras fin de semana. Hoy, en nuestro programa 401, una entrega especial, estamos poniendo siempre la lupa de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Estamos viviendo condiciones donde el sistema respiratorio es uno de los más afectados. Hoy por hoy los cambios climatológicos, que son muy variantes a nivel nacional, y es un comportamiento mundial, nos generan predisposición para enfermedades virales, bacterianas. Y es por eso que hoy vamos a hablar de neumonía cuando una gripe se complica. Y tendremos una invitada que, con su conocimiento, con su experiencia por sobre todo, hablará y orientará sobre este tema tan importante de todos los cuidados en prevención, detección temprana, diagnóstico y tratamiento. Lo que usted necesita saber de esa fase del resfriado a la neumonía. ¿Cómo nos podemos llegar a complicar a veces un abrir y cerrar de ojos? De eso estaremos hablando en los próximos minutos. Hoy queremos unirnos porque sé que usted se ha levantado muy temprano, con muchas expectativas, porque hoy es el día que se celebra en nuestro país, el Día del Amor y la Amistad. Ese día donde usted se prepara. Y si bien es cierto, el amor y amistad debemos de transmitir, fundamentar todos los días, es importante que haya una fecha especial para que usted refuerce el amor y la amistad que debe de transmitir a los demás. Por eso en múltiples centros comerciales se han preparado diversidad de ocasiones, de momentos, diría yo, para que usted pueda compartir. Se ha hecho un recorrido a nivel de Tegucigalpa también y vemos cómo hay diferentes formas de manifestación. Pero la principal forma de manifestación es la que está en nuestro interior. Hoy celebramos el Día del Amor y la Amistad, pero quiero invitarles a reflexionar en algo muy importante. Amar no es solo regalar flores o compartir un detalle. Amar también es cuidar. Es cuidar a nuestros padres, es cuidar a nuestros hijos, a nuestros amigos y cuidarnos a nosotros mismos. Porque cuando usted se realiza sus chequeos médicos, cuando controla su presión arterial, cuando controla su azúcar, cuando decide alimentarse mejor o empezar a caminar 30 minutos al día, es también una manifestación de amor. La verdadera amistad es esa que se aconseja, que previene, que acompaña y que dice, vaya al médico, hágase exámenes, no ignore esos síntomas, actúe de manera temprana. Hoy celebramos el amor con responsabilidad desde Aquí con mi Médico. Celebramos la amistad con prevención. Celebramos la vida. De parte de todo el equipo de Aquí con mi Médico, le deseamos a usted en este día que pase un feliz día del amor y la amistad, porque amar también es cuidar la salud. Amar es también que usted comience por sí mismo.
Y ese es el sentimiento que queremos transmitir en este día. Aprovechemos esta circunstancia, este momento, para transmitir amor, cariño. Ese fundamento que nos sirve como combustible de vida. ¿Sabe usted que cuando pasa enojado, cuando usted tiene amargura en su interior, hay diferentes mecanismos en el cuerpo que hacen que sus defensas bajen? Cuando usted pasa todo triste, que todo le incomoda, que pasa como popularmente se dice, pasa amargado, entonces usted se enferma con mayor frecuencia. Nótese usted, personas que pasan con el carácter así muy fuerte, muy reaccionarios, muy reactivos, suelen tener niveles altos de hormonas. Esto es científico, de hormonas que están ahí activándose, y esas hormonas generan un nivel de cortisol mayor, estrés. Y cuando usted está estresado, cuando los niveles de cortisol suben, entonces como mecanismo de respuesta su glucosa sube. Es por eso que hay que tratar de controlar las emociones, y una forma es compartiendo con nuestros seres queridos y manifestándole ese gran amor y aprecio que les tenemos. Así es que hoy yo lo reto a usted a que al menos a 10 personas le transmita ese sentimiento favorable que usted tiene en su interior, y verá usted cómo pasará un adecuado día. Pero empecemos amándonos nosotros. Importante consejo para usted en esta mañana, para que pueda disfrutar con moderación también. Estos momentos también son para compartir, se comparten alimentos, bebidas, y mucho cuidado, que si usted tiene hipertensión arterial, hay que tener cuidado con los niveles de la sal, hay que tener cuidado con los niveles del alcohol también. No digamos si usted tiene diabetes. Es un día muy dulce, pero no lo queremos llevar a una hiperglicemia, a un estado hiperdulce el día de hoy, sino que todo lo vamos a manejar con moderación. Yo quiero invitarles en esta mañana a que si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene alguna consulta, y ojo, no solamente del tema del cual vamos a tratar, de manera temprana, tome su teléfono y envíe su mensaje al triaje virtual. Esta es una plataforma gratuita. Me encargo personalmente de responder cada uno de los mensajes, de igual manera con la participación de cada especialista que traemos aquí con Mi Médico. Esto no lo responde nadie, sino que su servidor. Me encargo personalmente. Mi interés es usted. Es por eso que a través de un mensaje que usted escriba, el día no termina hasta que yo no se lo responda. Este mismo día usted tendrá la respuesta a esa duda que tiene. Y si es del tema, pues estaremos muy contentos de compartir esa interrogante para que también los expertos nos ayuden a construir la mejor respuesta para usted. Somos aquí con Mi Médico, plataforma gratuita de comunicación, triaje virtual 9410-8727, como línea directa de comunicación. Háganos partícipe de esa situación de salud que está viviendo en esta mañana. Y seguimos con la información, seguimos conociendo novedades, seguimos recibiendo esa información nueva que Médico nos presenta. Cada fin de semana, Médico nos trae esa sección que nos ilustra a nosotros, que nos informa y que nos enseña lo nuevo que hay en la medicina. Es por eso que a continuación yo les invito a que escuchemos, que veamos la sección Mundo Médico, y al retorno estaremos ya conversando del tema neumonía, cuando una gripe se complica. En Aquí con Mi Médico te presentamos la sección Mundo Médico, innovación en equipos médicos al servicio de tu bienestar. Para que esa carrera no se detenga, en Médico acercamos la ingeniería líder de Medtronic a las manos de nuestros especialistas. Tecnologías mínimamente invasivas que cambian las reglas del juego. A través de innovaciones como la válvula Melody, pionera en la sustitución de la válvula pulmonar sin cirugía abierta, y el sistema Harmony,
diseñado específicamente para corregir cardiopatías complejas, estas válvulas no solo tratan el corazón, reducen el tiempo en el hospital y evitan intervenciones innecesarias, devolviendo la tranquilidad a casa. Hoy, gracias a estos avances, el 85% de los niños con estas condiciones llegan a edad adulta con una calidad de vida plena. Porque no se trata solo de tratar una patología, sino de asegurar un futuro. El 14 de febrero latimos por la concientización de las cardiopatías congénitas, porque un diagnóstico preciso hoy es una vida llena de movimiento mañana. Meico y Medtronic, trabajando juntos por tu bienestar. Esto fue Mundo Makeup, tecnología que transforma tu salud. Aquí con mi médico, les presentamos el tema de la semana. Estamos ya de vuelta en el tema de la semana, en Aquí con mi médico, y lo hemos titulado Neumonía, cuando una gripe se complica. Ese es el tema que hoy tiene una vigencia sumamente importante, no solamente porque la neumonía representa una de las principales causas de hospitalización y diríamos la principal de mortalidad en personas adultas, mayores, es una de las causas principales que pone en riesgo la vida del ser humano, pero que hoy, en este momento, vivimos un tiempo de un número aumentado de casos, una frecuencia alta que estamos viendo en las hospitalizaciones, y eso es producto de la variabilidad que la temporada tiene climatológica y que inicialmente puede empezar, como dice el título, con una gripe, pero cuando se complica ya deja de ser gripe, ya deja de ser resfriado y se convierte en una neumonía. Es por eso que para esta consulta hemos invitado a una colega de alta experiencia, la doctora Urania Durón, quien presento a continuación su currículum. Es un médico especialista, estudiada y graduada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como doctora en Medicina y Cirugía. Es especialista de neumología y broncoscopía de la Universidad de la República del Uruguay. Tiene una diplomatura en cesación de tabaco y ultrasonografía cardiopulmonar. Es médico asistencial del Instituto Hondureño de Seguridad Social y del Hospital DIME. Es miembro de la Sociedad Argentina y Europea de Medicina Respiratoria y Latinoamérica de Tórax. Es la doctora Urania Durón, que nos ha acompañado durante muchos programas y que hoy, en este ambiente nuevo que tenemos para conversar con nuestros invitados, recibirlos aquí en nuestra casa, su casa, donde nos permite ingresar. Estamos hoy a través de estas líneas, tanto de televisión como radio, para conversar de este tema tan importante. Doctora Urania, es un gusto que esté con nosotros nuevamente. Este es su casa, gracias por prestar de su tiempo y gracias también por ese acompañamiento que lo estamos viviendo no solamente a través de un medio de comunicación, a través de Aquí con mi médico, sino que en nuestra práctica diaria. Porque es muy importante, doctora, algo que yo destaco. Ustedes como especialistas nos brindan de su tiempo, vienen acá a compartir, pero comparten no solamente conocimientos, sino que comparten la experiencia, que es tan fundamental porque de teoría podemos estar llenos, pero de la práctica a la teoría hay un mundo también que se recorre. Y poder palpar y conocer lo que está ocurriendo en nuestro alrededor hace que se escojan los temas como este de la neumonía. Así es. Es un tema muy importante porque lo estamos viendo como temas como hablamos de la influenza la vez anterior, sí, de que desde noviembre, diciembre, ahorita en enero y justo ahorita en febrero que hemos tenido pacientes hospitalizados, sí, justo en esta semana hemos tenido pacientes ingresados por neumonía y justo adultos mayores que son los más vulnerables, también niños también son los más vulnerables y entonces este tema es importante seguirles educando porque realmente la gravedad y la severidad de la enfermedad nos hace tener ese toque para decirles a ustedes esas señales de alarma, cuándo deben de consultar en hospitalización, cuándo deben de quedarse en casa, siempre es importante. Entrando en el tema de la neumonía, doctora, ¿cómo podríamos definir la neumonía
y cuál es la importancia que tiene en relación a conocer las diferencias que existen entre una gripe fuerte o un resfriado común. ¿Dónde está esa línea de separación entre una y otra enfermedad? Bueno, la neumonía es una enfermedad que es inflamatoria e infecciosa, que puede darse tanto por un virus, por una bacteria y por un hongo. Es importante decirles de que la neumonía puede ser ubicada en los alvéolos, que son los saquitos donde nosotros respiramos, o sea, donde podemos meter aire y sacar aire. Esos saquitos pueden congestionarse y pueden llenarse de líquido y de pus. Entonces, es muy importante hablar de neumonía porque cuando es un resfriado común o cuando es una simple gripe, va a la mejoría en 3 a 5 días. Pero ¿qué pasa cuando un paciente pasan más de 5 a 7 días en el que hay síntomas de cansancio, opresión en el pecho? Ahí entonces son señales de alarma que vamos a hablar un poquito más adelante. Y ahí miramos los que nos siguen en pantalla de lo que usted hablaba, ¿verdad? Esas estructuras. Esas estructuras que le llamamos nosotros alvéolos, que son los saquitos para respirar, donde se pueden llenar de moco o llamar flema, y es ahí donde la infección entra, o lo que son las bacterias o lo que son virosis, y pueden congestionar y llegar a causar esas infecciones o lo que llamamos lo que es neumonía. Porque en esos espacios es donde se hace ese intercambio, ¿verdad? Donde se purifica. Es donde se purifica el aire. El aire. Entramos aire y sacamos lo que es dióxido de carbono. Entonces, esas infecciones que son el resfriado común, la influenza, de la cual abrimos el año, hablando sobre ese tema con usted. Así iniciamos el año 2026 y ante la premura de la cantidad acelerada de casos de neumonía, pues decidimos en este mes de febrero tocar un tema de las vías respiratorias. Una vez que comienza el problema en las vías superiores, ya el problema puede avanzar y tocar estructuras inferiores como son los pulmones. Así y ahí comenzar a dar otro tipo de síntomas y manifestaciones que las veremos más adelante. Y doctor, perdone, que puede llevar también a severidad y que puede llegar a mortalidad, porque obviamente la neumonía tiene una gran alta mortalidad. En el mundo tenemos hasta 2.5 millones de muertes, y aquí en Honduras no solo eso, anuales. Sí, y aparte aquí en Honduras tenemos 80,000 a 100,000 casos anuales. 80,000 a 100,000 casos anuales de neumonía. Sí, de los cuales la mayoría de casos son adultos mayores. Son los más vulnerables. Los adultos mayores. Entonces, y vea usted que a veces nosotros tomamos o desapercibido, lo dejamos pasar el tema de, es que solo es una gripe. Lo que pasa que es la ventana, es el puente que conecta a que el proceso, si no es diagnosticado a tiempo, ya hablaremos más adelante de los métodos diagnósticos, puede generar que esa infección, estando en la parte superior, vaya bajando. Y dice, ya la infección se me fue al pecho. Yo quiero invitarle, doctora, a compartir, a que usted nos pueda ayudar a aclarar algunas dudas de nuestros pacientes, de nuestros oyentes y nuestros televidentes. Durante esta semana hemos salido Aquí con mi médico a consultarle a nuestra población sobre dudas que puedan estar surgiendo acerca del tema de la neumonía. Pues esta semana en particular desde CAMI consultamos a un número de pacientes si tenían dudas que querían aclarar con la experta. Entonces vamos a compartir, doctora, si a usted le parece, la primera interrogante que nos está ayudando a construir este tema tan importante de la neumonía cuando una gripe se complica. Veamos a continuación y escuchemos la interrogante de una de las pacientes. Doctora, muy buenos días. Fíjese que yo soy una persona que tiene 84 años de edad, ¿verdad? Y bueno, yo siempre paso pendiente de mi salud porque ya es costumbre. Y sí me gustaría, doctora, disculpe, que me diga por qué razón pegan la neumonía, cuáles son las circunstancias. Me gustaría saberlo, porque así pues para prevenir que me dé eso o a otras personas, ¿verdad? Muchas gracias. Interesante pregunta de doña Santa. Mire, 84 años y como usted ha hablado en la manera introductoria, es una persona que por la edad ya es
vulnerable, Así ya es. ya tiene un factor de riesgo Sí. adicional, que es la edad y sus condiciones que hacen que tenga un mayor riesgo de enfermar de un cuadro respiratorio y que este podría terminar siendo neumonía. Y ante esa pregunta, doctora, ¿qué le podemos responder a doña Santa Merino que nos está viendo en esta mañana? Bueno, según la OMS, todo paciente arriba de 60 años tiene un factor ya de riesgo de neumonías, cualquier tipo de neumonía, de virus o de bacterias. También si tiene alguna comorbilidad, o sea, todo paciente que puede ser diabético, hipertenso o cardiópata tiene mayor susceptibilidad. Pacientes que tienen EPOC tienen 7 veces mayor de riesgos y pacientes asmáticos 5 veces mayor de tener riesgo de neumonías. Y también la vulnerabilidad de los pulmones. Se llama dinescencia, que es respiratoria, que puede tener mayor susceptibilidad, que los pacientes puedan enfermarse. También es un riesgo específico en estos pacientes. ¿Y qué me dice de riesgos como el haber tenido COVID-19? También, Y sí. en etapas donde haya habido algún compromiso mayor, el hecho de haber tenido algún tipo de neumonitis o neumonías previas por el virus. Así es. Todo lo que es antecedentes de neumonías previas o antecedentes respiratorios también predispone a que pueda tener neumonías. Y estas exposiciones, doctora, y tratando de buscar más causas para que usted tome en cuenta que son factores también que influyen en la posibilidad de desarrollar neumonía. El tema de contaminación ambiental, el tabaquismo, por ejemplo. El tabaquismo y el humo de segunda mano también son importantes, y la exposición a humo de fogón también es otro factor de riesgo que puede predisponer a neumonías. ¿Qué genera el estar sometido a estas sustancias que se tienen que estar inhalando? ¿Qué reacción hacen en el cuerpo y cómo debilitan el sistema respiratorio? Bueno, por lo general pueden causar lo que es debilidad, principalmente en los alvéolos, lo que son cambios de inflamación, o también pueden originar engrosamiento en los alvéolos, que puede predisponer a lo que es riesgo de complicaciones o de riesgo de neumonías. ¿Qué tan frecuente está en este momento? ¿Qué tan frecuente dicen las estadísticas que es el hecho de que si yo tengo neumonía puedo llegar a hospitalización? ¿Todas las neumonías se hospitalizan? No, todas las neumonías no se hospitalizan. Por lo general, nosotros tenemos ciertos test que podemos evaluar al paciente cuando llega a una consulta o cuando llega a la emergencia. En este caso, según los factores de riesgo del paciente, a la evaluación vamos a poder medir nosotros si el paciente tiene un ingreso hospitalario. En este caso, los pacientes pueden también cursar su neumonía dependiendo de ese riesgo en el domicilio. Eso va a depender de ese riesgo. Y por lo general, pues va a cumplir con antibióticos vía oral, o si en dado caso el paciente cumple un riesgo, entonces va a quedar ingresado hospitalariamente. Entonces, si se diagnostica de manera temprana Sí. estos cuadros, aún siendo neumonía, sí puede a través de estos test, ¿verdad? Y nosotros aplicamos uno llamado CURB65, ¿verdad? Sí. Que nos sirve para determinar el comportamiento que nosotros debemos de adoptar ante un paciente que ya ha sido diagnosticado, y más adelante hablaremos del diagnóstico, de la parte clínica, que es importante, que es cuando un médico con experiencia viene y lo examina y encuentra esos hallazgos y lo complementa con algunos estudios básicos de imagen. Entonces, puede llevar un tratamiento de manera pues temprana, diríamos, y un manejo que le permita desde su hogar poder llevar un seguimiento sin necesidad de estar hospitalizado. Pero cuando ya tiene que hospitalizarse es cuando ya hay algunas señales. De esas señales vamos a hablar después de estos consejos de interés. ¿Cuáles son las señales que nos advierten a nosotros que ya el manejo ya no es de casa? ¿Qué señales nos advierten a nosotros que ya pasó esa frontera entre lo que es el resfrío común y ya se convirtió en una bronquitis o se convirtió en una neumonía? Seguiremos también presentando preguntas del público muy interesantes, porque sé que a ustedes les interesa este tema, porque todo lo que pone en riesgo nuestra salud debemos de estar atentos a ella. Retornamos después de estos consejos de interés. La neumonía es una infección que causa inflamación, irritación y una acumulación de moco en los pulmones. Usted tiene 2 pulmones, uno a cada lado del pecho. Cada pulmón tiene secciones separadas llamadas lóbulos. Normalmente, a medida que usted inhala, el aire circula libremente a través de la tráquea
y luego a través de grandes conductos llamados bronquios, a través de conductos más pequeños llamados bronquiolos, y finalmente entra en unos pequeños sacos llamados alvéolos. Normalmente las vías respiratorias y los alvéolos son flexibles y elásticos. Cuando respira, cada alvéolo o bolsa de aire se infla como un pequeño globo, y cuando exhala, los alvéolos se desinflan. Hay pequeños vasos sanguíneos llamados capilares que rodean los alvéolos. El oxígeno del aire que usted respira pasa a través de los capilares. A continuación, el dióxido de carbono de su cuerpo sale de los capilares hacia los alvéolos para que sus pulmones puedan deshacerse de él cuando exhala. Si usted tiene neumonía, sus vías respiratorias o los pulmones tienen una infección causada por gérmenes tales como bacterias, virus, hongos o parásitos. Las vías respiratorias capturan la mayoría de los gérmenes en el moco que recubre la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Los cilios, proyecciones similares a cabellos que recubren los tubos, empujan constantemente el moco y los gérmenes de las vías respiratorias, donde usted puede expulsarlos por medio de la tos. A veces los microbios pasan más allá del moco y los cilios y entran en los alvéolos. Normalmente, las células de su sistema inmunológico atacan estos gérmenes e impiden que usted se enferme. Sin embargo, si su sistema inmunológico está debilitado por la edad, una enfermedad o la fatiga, los gérmenes causantes de la neumonía pueden superar a sus células inmunes y comenzar a multiplicarse. Los bronquiolos y alvéolos se inflaman e irritan a medida que su sistema inmune ataca a los gérmenes que se multiplican. Como resultado, los alvéolos se llenan de líquido, lo que dificulta que su cuerpo obtenga el oxígeno que necesita. Si usted tiene neumonía lobular, uno de los lóbulos de los pulmones se ve afectado. Si usted tiene una bronconeumonía, varias áreas de ambos pulmones están afectados. La neumonía puede causar los siguientes síntomas: dificultad para respirar, dolor en el pecho, tos, fiebre y escalofríos, confusión, dolor de cabeza, dolor muscular y fatiga. La neumonía puede dar lugar a complicaciones graves. La insuficiencia respiratoria se produce cuando la respiración se vuelve tan difícil que se necesita una máquina llamada respirador que lo ayude a respirar. La septicemia se produce cuando las bacterias causantes de la neumonía pasan al torrente sanguíneo, donde pueden viajar e infectar a otros órganos. En algunos casos de neumonía, puede formarse una gran acumulación de líquido y pus, llamada absceso, dentro de uno de sus pulmones. Los posibles tratamientos para la neumonía incluyen antibióticos si la causa es una bacteria o un parásito, medicamentos antivirales si la causa es un virus de la gripe, medicamentos antimicóticos si la causa es un hongo, descansar y beber líquidos en abundancia, y tomar medicamentos de venta libre, OTC, para manejar los dolores de la fiebre y otros dolores. Si usted tiene neumonía grave, puede ser admitido en el hospital y recibir antibióticos por vía intravenosa y oxígeno. Si tiene preguntas acerca de la neumonía o cualquier tratamiento que le hayan recetado, consulte a su médico. Estamos desde aquí con mi médico conversando con la doctora Urania Durón sobre este tema tan importante de neumonía cuando una gripe se complica. Y eso nos ha ocurrido muchas veces a nosotros. Ha pasado de que nos hemos confiado y hemos terminado en neumonía. Sendas historias hay dentro de un mundo de tantas historias en la medicina
de muchas personas que comentan, sí, me vi complicado, llegué a neumonía, no pensé, fueron 2, 3 días y ya me llegó ese diagnóstico y me compliqué, me hospitalizaron, estuve con oxígeno y cuánta cosa no se puede hablar de un proceso de estos que sin duda pone en riesgo la vida. Una infección en un órgano tan esencial como los pulmones puede comprometer su existencia y es por eso que queremos hacer a través de este programa Conciencia, llevarle a usted tips, señales claras, puntuales, clínicas que a través del conocimiento y la experiencia se juntan para transmitirlas a usted. Vamos a presentar una siguiente pregunta de nuestra población amplia de Aquí con mi médico que quiere conocer un poco más sobre este tema de la neumonía. Veámosla y escuchemos la siguiente interrogante. Doctora, yo tuve tos, gripe y 40 grados de calentura. ¿Cree usted que eso pudo haber sido neumonía? ¿Y usted cree que al volverme a dar gripe y tos me pegue neumonía? Mire la pregunta de nuestra paciente, doña Ana Paz. Le cuento que doña Ana reside y nos está viendo en esta mañana en Olancho, en el municipio de San Francisco de la Paz, hasta donde le saludamos y gracias que durante la semana, cuando yo le comenté, quisiera hacerle una pregunta a la neumóloga, la doctora Urania Durón, que la vamos a tener de invitada. Sí, claro, doctor, deme esa consulta que yo tuve estos y estos otros síntomas. Y mire, fue un cuadro que me comentaba doña Ana que vivió en las últimas 2 semanas. Sí, es muy probable. Y como habíamos hablado en el cuadro anterior, que podíamos tener esos test que podían identificar si la neumonía era leve o moderada o severa, probablemente ella tuvo alguna neumonía leve. Y claro, si fue a algún médico, fue tratada y se pudo diferenciar si era entre alguna virosis y algo bacteriano y fue tratado, entonces no llegó a ingreso hospitalario, pero probablemente el tener 40 grados de temperatura más otros síntomas específicos nos pueden guiar a que pudo haber tenido una neumonía. Y es importante lo que usted menciona. La doctora está categorizando el tipo de neumonía clínicamente o la gravedad. Cuando habla de ese estadio y le dice leve, no significa que es que no tuvo síntomas, sino vea usted que estamos hablando de que esos son los síntomas clásicos, ¿verdad? Y médicamente categorizada, porque no puede categorizarlo un paciente, sino que claro, eso lo categorizamos nosotros con ciertas escalas que tenemos para categorizarlas según cómo veamos al paciente. Algunas veces lo podemos hacer en la clínica cuando nosotros llega el paciente y podemos hacer esas escalas dependiendo de cómo vemos al paciente, o si llega a la emergencia. Tuvimos nosotros un caso en hospitalización que lo vimos en conjunto y de cómo llegó el paciente. Entonces, según ese criterio de que el paciente llegó confuso, de que llegó con desaturaciones, que es la oxigenación baja por abajo de 90, de que en su momento hicimos exámenes que valoraban la función del riñón, en ese caso se llama BOOM, y que estaba alto. Entonces, tenían ciertos ítems que decían de que teníamos que ingresar a ese paciente y que la severidad de ingreso era de una neumonía grave. Entonces, ya ahí cumplí el criterio para manejo ya de una neumonía grave con otros criterios y con otro tratamiento específico. Pero de repente lo tenemos en la clínica y de repente ese paciente solo tiene un solo criterio en el cual cumple solo 65 años, o sea, arriba de 65 años. Y que de repente solo tiene un punto y podemos darle un tratamiento para hacer el tratamiento en casa y con tratamiento antibiótico. Entonces, eso es ese balance en el que si ese paciente llega a tiempo podemos darle tratamiento para casa, pero algunas veces requiere ingreso hospitalario, incluso riesgo de que pueda llegar a unidad de cuidados intensivos y en otros casos falla de órganos, porque la neumonía puede llevar a una falla de órganos y también un gran riesgo en pacientes mayores de mortalidad. Sin duda. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Que comienza el paciente en esa transición con un cuadro respiratorio de vías altas. Puede empezar la tos y no necesariamente la tos de manera única vaya a ser una neumonía, aunque forma parte de esos síntomas que la neumonía da, nosotros lo vemos en todo un contexto. Entonces, ese paciente tiene congestión nasal, puede iniciar con dolor de garganta, puede tener estornudos, puede hacer
unas febrículas, o sea, temperaturas que superan los 37 grados, pero no llega a más de 38. Así es el inicio. Y como hemos visto en casos que nos ha tocado participar y compartir en el manejo clínico, y como la autora les dice, de las últimas semanas. Óigame, de la actualidad, diría yo. Hoy, con mucha satisfacción, iremos, después de terminar el programa, a la área de hospitalización a dar 2 egresos, donde el diagnóstico es de neumonía, y neumonía graves. Así es. Graves. Estamos hablando de uno de los casos, del primero que nos tocó ingresar durante el fin de semana anterior, de un paciente que comenzó con un cuadro respiratorio, doctora, y llegó en lo que se llama insuficiencia respiratoria. ¿Podría usted comentar, doctora, qué es la insuficiencia respiratoria y ejemplificar en nuestro caso que ingresábamos, de hecho, el sábado pasado en conjunto, de prácticamente casi incompatible con la vida, alteración, como usted lo decía, del estado de conciencia? O sea, la persona puede llegar hasta en un coma, porque hay tanto trastorno de la oxigenación que eso puede ser de minutos u horas para que el paciente llegue hasta fallecer. O sea, son cuadros donde usted ve que si un acordeón en la manera respiratoria le puede ejemplificar, ese es un ejemplo, por ejemplo. Valga el término de palabras. Es una forma de representación de cómo usted puede ver que la persona está con ese cansancio grande que le imposibilita hasta hablar. Así es. La insuficiencia respiratoria es la baja oxigenación, la falta de aire, para que los pacientes sepan, y en una prueba de sangre que se llama gasometría arterial es la baja del pH, que se llama acidosis respiratoria. Los pacientes también pueden llegar en esas alteraciones a aumentar o a retener lo que es el dióxido de carbono, y algunas veces esto es incompatible con la vida, porque no podemos tener lo que es acidosis respiratoria y también lo que es retención de dióxido de carbono. Algunas veces estos pacientes, las primeras 24 horas son cruciales, porque esa gasometría arterial requiere de algunas veces intubación, requiere de ventilación mecánica, y también no solo es la parte de la insuficiencia respiratoria, vienen con otras alteraciones, doctor. En este caso, tanto cardiovasculares, tanto problemas de glucosa, tanto renales, o sea, es algo que es bien complejo. La neumonía no solo es pulmonar, sino que también son otras alteraciones cardiometabólicas que se pueden descompensar en estos pacientes. Y es muy interesante lo que usted menciona, porque recordando los últimos al menos 3 casos, el caso que tuvimos a finales del año pasado, con un cuadro de neumonía, hicieron también esa falla cardíaca, la insuficiencia cardíaca. Y el paciente comienza con disnea, que es la dificultad respiratoria. Y usted tiene que tener juicio y expertise para diferenciar hasta dónde llega el compromiso respiratorio como tal y dónde comienza lo que es la falla cardíaca. Y les voy a comentar, y la doctora bien lo sabe porque en conjunto hemos manejado estos casos, que los 3 pacientes hicieron falla cardíaca, o sea, una incapacidad del corazón para bombear la sangre al resto del cuerpo. Y se imagina usted, falla pulmonar por la neumonía grave y falla cardíaca por la insuficiencia del corazón. Óigame, son casos donde la mortalidad es altísima cuando un paciente llega a estas condiciones. Las primeras 24 o 48 horas son muy complejas y tenemos que hacer lo máximo que podamos por estos pacientes con antibióticos, mejorando la insuficiencia cardíaca, también vigilando la función de los riñones, o sea que es bastante complejo. ¿Dónde podría decir usted que está el punto donde hay esa transición y que a veces pasa desapercibido entre que yo comencé con un cuadro respiratorio, porque no todos comienzan de esa manera, hay que decirlo, pero lo que estamos viendo frecuentemente son, diríamos así, gripes complicadas, pero muchas veces son gripes descuidadas, diría yo, más que complicadas, se complicaron porque se descuidó, porque no actuó de manera temprana. Entonces, es una transición bien corta. De hecho, nuestro primer paciente de este mes fue un paciente que estuvo tratado por un cuadro respiratorio y en 3 días llegó a un cuadro prácticamente de insuficiencia respiratoria que lo llevó y lo condicionó a estar en
en una forma crítica y con mal pronóstico. Y esa condición, doctora, para que las personas vean la gravedad, ahora que estamos hablando de lo cardíaco, porque eso es lo ilustrativo. Cuando usted tiene los casos, usted puede venir a comentar aquí con propiedad, ilustrando y advirtiendo también, porque este paciente teniendo neumonía desarrolló un infarto. Así es. O sea, cómo las condiciones de inestabilidad de nuestro organismo en ciertos órganos puede activar condiciones donde somos frágiles, porque estamos hablando de personas de más de 80 años y le dio un infarto hospitalizado. Así es. Estaba muy bien en esas 3 días de su neumonía y a las 2 días después se infarta. O sea y esa es una predisposición que puede tener el paciente, como también puede tener embolismos pulmonares, coágulitos que suban y se queden alojados en las arterias pulmonares. Puede ser fallas renales, como habíamos platicado. Entonces es importante 3 días de síntomas y que no mejoren, temperaturas de 38 grados, opresión en el pecho, falta de aire súbita, mucha debilidad. Es importante acudir a emergencia o a una valoración. Importante una radiografía de tórax, ¿sí? Para poder valorar qué está pasando. Normalmente vemos consolidaciones o lo que son neumonías en la parte baja, por lo general son en el pulmón derecho la mayoría de neumonías. Y también es un importantísimo evaluación de los síntomas del paciente y también con el médico lo que es la clínica, los llamados crepitantes, o sea, esos ruiditos que son bien sugestivos de neumonía. Lo que las personas dicen, tengo un hervor en el pecho. Así el es. hervor. El hervor o ese ruidito que me silba o tengo algo específico en el pecho, así vamos a poder valorarlo. Alarmas importantes que tenemos que tener cuando el paciente está desaturando, cuando tiene una falta de aire que no puede caminar y esa opresión son signos que tienen que ser evidentes para hacer evaluación. Nos apoyamos del hemograma, ahí podemos ver lo que son los leucocitos elevados, o sea, la leucocitosis, que nos va a ayudar a dar un tratamiento antibiótico específico, pero también las neumonías no solo tienen que ser bacterianas, pueden ser también por infecciones virales, en este caso influenza, hay que hacer un test específico. No tenemos nada en esos 2 exámenes, podemos hacer cultivos de expectoración para investigar si encontramos una bacteria. Justamente tuvimos un caso también con el doctor. Aisló una Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria, y damos tratamiento específico para la bacteria. Así que siempre es importante, pacientes que siguen con cansancio, electrocardiograma o un ecocardiograma para saber si viene de origen cardiovascular y tratar ambos, tanto lo cardiovascular como lo pulmonar. Muy bien, muy claro sobre todos los aspectos que se ven involucrados, que no es solamente ver el pulmón como tal, sino que ver todo el contexto, porque el organismo puede tener distintas reacciones originadas por un agresor que ingresó a un órgano en particular, pero que sistémicamente después comenzó a dar otras manifestaciones. Vamos a hacer una breve pausa comercial, doctora, y al retorno le tengo ahí unas imágenes de radiografías para que podamos compartirlas y orientar a la población que nos está viendo como pacientes, pero también de mucha importancia para nosotros, a la comunidad médica, tanto aquí en la zona central como en todo el país, que se informa a través de Aquí con mi médico y se orienta y de una u otra manera. Este programa tratamos siempre de hacerlo híbrido porque también prepara al que lo va a ver a usted ahí en el interior del país y a usted que va como paciente para que actúe de manera temprana. Después de estos consejos de interés, hablamos sobre el diagnóstico, el tratamiento y las medidas generales que debemos de tener en cuenta para que esa gripe no se nos complique y se vuelva neumonía después. Ya retornamos. Continuamos conversando de neumonía cuando la gripe se complica. Y hay métodos diagnósticos donde principalmente es la clínica y nos apoyamos también de imágenes como la radiografía. Aparte del diagnóstico, es importante conocer las líneas generales del tratamiento y la prevención. Doctora, ¿qué nos puede hablar sobre esto? Bueno, en general tenemos tratamientos para la virosis y también tenemos tratamiento para lo que son las infecciones bacterianas. En este caso, el tratamiento para la virosis, ya sabemos de que todo tratamiento que vamos a dar para influenza
es el oseltamivir, que es un tratamiento antiviral. Se da en los primeros 5 días de contagio. En este caso es un tratamiento tomado vía oral. Es una tableta cada 12 horas y es de venta libre, ¿verdad? Se puede tomar en niños, embarazadas y en adultos. Pero prescrito siempre, Prescrito ¿verdad? siempre por su médico. Y que se haya aislado el germen, ¿verdad? Exactamente. No pueden tomarlo solo porque tengo un resfriado común. Tienen que hacerse la prueba de influenza para poder dar un tratamiento adecuado, ¿sí? Importante también el tratamiento para la parte infecciosa, que son las bacterias. Y si tenemos un hemograma que encontramos los leucocitos elevados, siempre, como les digo, visto por su médico, ya sea médicos generales o internistas, o neumólogos, vamos a tratamiento antibiótico. Por lo general, la amoxicilina con ácido clavulánico, si ya tiene un antecedente de que es hipertenso, diabético, se puede dar un tratamiento de una tableta cada 12 horas y eso es por un periodo de 5 a 7 días. En los casos donde usted le llama los casos que son leves. Leves, pero si ya tenemos casos, y nos va a ayudar producción, donde ya las imágenes de la radiografía ya son diferentes y que le están implicando a usted un riesgo de su condición porque ya tiene dificultad respiratoria. Mire esa imagen, como usted le decía, es su pulmón del lado derecho, ¿verdad? Aquí vemos una radiografía de tórax donde podemos ver una consolidación en la parte superior del pulmón derecho. Y en este caso, aquí lo que vemos es una neumonía. Y esa parte como clara, como esa parte como clara, gris, sí, esa parte clara o lo que vemos blanca, le llamamos nosotros consolidación. Y eso es lo que vamos nosotros a tratar realmente. Si vemos la imagen anterior o la podemos colocar. Ya vamos de nuevo para que vea qué es lo que está ocurriendo cuando usted escucha ese hervor. Donde vemos la flechita roja, esa zona. Siempre nosotros cuando vemos una radiografía nosotros podemos identificar si es algo bacteriano o viral. Lo que es la radiografía nos va a identificar si tenemos una neumonía y de ahí vamos a hacer exámenes complementarios que nos van a decir si es algo bacteriano o viral o también más adelante también podemos buscar también una tuberculosis, porque también existe la tuberculosis y también existen las infecciones que son de origen por hongos. Pero eso lo vamos a buscar identificando siempre el agente infeccioso. Primero se identifica que es neumonía. Doctora, y hablando de la vacuna, ya en la prevención. Muy bien. Bueno, las vacunas, aquí tenemos vacuna de influenza, la tenemos todo el año, por lo general la campaña de vacunación, y esta se aplica una vez al año. Se puede aplicar en niños y en adultos, y también en embarazadas. Y tenemos la vacuna del neumococo, que es importante aplicarla. Esa tenemos en Honduras la 23 y la 13, protege para 23 tipos y 13 de bacterias. Y el objetivo es que prevengamos las formas graves de infección bacteriana. En este caso, todos los pacientes que tienen un factor de riesgo, pacientes que son cardiópatas con un nivel de inmunosupresión, pacientes diabéticos y con obesidad, ya pueden aplicarse la vacuna. Ya en las guías nos hablan de eso. Pero también pacientes que son con una enfermedad respiratoria, fibrosis pulmonar, EPOC o asma, pueden aplicársela y pueden hacer un refuerzo. En dado caso, es una dosis única, pero con un refuerzo de ser necesario en 5 años. De ser necesario, o sea, 5 años tiene la ventana de lo que es la vacunación, o sea, la protección, diríamos en este caso, de la vacuna contra la neumonía, que previene el germen de mayor frecuencia, que es el causal de esta condición. Las bacterias frecuentes normalmente son Streptococcus pneumoniae, lo que es Haemophilus influenza. ¿En qué porcentaje es Streptococcus pneumoniae, que entiendo que es el que cubre la vacuna? Frecuente, el más frecuente, y normalmente se da en el 80-90% de los casos. Con Haemophilus influenza es el que contagia más a los pacientes con EPOC. Y tenemos lo que es Staphylococcus aureus. Ya Pseudomonas son en pacientes que ya son más colonizados, pero también Mycoplasma también cubre, y es importante que se la puedan aplicar los pacientes más vulnerables. Todo paciente arriba de 65 años debería tener la vacuna. Debería de tener la vacuna aplicada, y eso va a ayudar a que reduzcamos los riesgos de neumonía y las formas graves de eso. Y vea, doctora, que haciendo esta reflexión numérica, la mayor y principal complicación en un adulto mayor de riesgo de muerte por infecciones es la neumonía. Así es. Ya sea que haya empezado con un cuadro de influenza, la sobreinfección es bacteriana. Si es adquirida en casa, estamos hablando de un germen como el Streptococcus pneumoniae. Para ese germen hay vacuna. Y la doctora dice que hay
una protección ante ese germen que es el causal de aproximadamente hasta un 90% de los casos. Entonces, con una vacuna que tiene una amplia cobertura y su refuerzo es a los 5 años, doctora, no hay forma como nosotros no trabajemos en concienciar a la población, en que haya prevención. Y la prevención usted lo logra con la vacuna. Sin duda alguna, son puntos muy importantes en la población que hoy deben de quedar claros. Saber que, si bien es cierto en el sector público y aspiramos que en algún momento lo haya, se pueda también hacer campañas y traer la vacuna para el sector público, pero en el sector privado se cuenta con la vacuna de la neumonía. Con ambas vacunas, las tenemos todo el tiempo del año. Ustedes pueden aplicarla todo el tiempo del año en nuestras clínicas. En cualquier momento pueden agendar una cita y pueden aplicarla en cualquier momento. Correcto. Doctora, para hacer una cita con usted y tener una evaluación, porque en su currículum es muy amplio y hay un tema que vamos a tratar este año, si es posible en este semestre, el tema de la adicción al tabaco. A mí me llama la atención ese tema, porque hay tantos pacientes que luchan contra ello y usted tiene una preparación especial en ese tema. Pero si usted quiere conocer de estos y más temas, una vez teniendo una evaluación presencial, yo le invito a que pueda visitar a la doctora Urania Durón. Ahí tenemos los teléfonos para cita en pantalla, 9430-6410, 9430-6410, para que usted pueda agendar una cita ahí en Clínicas y Hospital Dime. Doctora, ha sido un gusto que nos haya acompañado en esta mañana y el tiempo se nos ha ido volando en esta hora que hemos conversado sobre la neumonía cuando una gripe se nos complica. Pero sé que de aquí en adelante ya no habrá gripe que se complique, porque con este conocimiento puesto en sus manos sé que hará las transformaciones. Doctora, gracias por la invitación, un gusto. Despedimos el tema de la semana. Este fue el tema de la semana en Aquí con mi médico. Tema tan más apasionante, qué tema tan más ilustrativo hemos disfrutado en este fin de semana. Sin duda, para dejar esa semilla, para que usted continúe haciendo la prevención en salud. Desde Aquí con mi médico, seguimos poniendo la lupa, seguimos identificando, según nuestra experiencia y nuestro comportamiento clínico semanal, cuál es el tema más importante, hacia dónde se está moviendo la salud en nuestro país. Por hoy, su consulta ha concluido, pero queda programada ya para que la próxima semana nos volvamos a encontrar y entregarle a usted más salud, más prevención y más orientación en Aquí con mi médico. Que el Señor nos bendiga a todos.